Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Si les parece, podemos ir arrancando. Ya somos unos cuantos. En la clase pasada terminamos de ver una de las especies del género narrativo en el mundo clásico, la épica. Hicimos una presentación general a los rasgos más significativos de esa especie. Y bueno, fuimos comentando también un poco el texto, ¿sí? Ustedes continuaron con esa tarea en la clase de trabajos prácticos y con eso cerraríamos el análisis de ese texto, digamos, de ese tema, épica, ¿sí? No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer sobre ese aspecto. Si no, continuaríamos con la última especie que nos queda por analizar, que es tragedia. Bueno, parece que no hay comentarios. Vamos a reponer algunas cuestiones para volver a ubicarnos, ¿sí? Habíamos señalado que al momento de trabajar las especies del mundo clásico, nos manejábamos como con ciertas libertades en relación con la cronología. Si volvemos a este esquema que les había presentado yo, donde podíamos visualizar una suerte de acotada historia de la literatura griega clásica, ¿sí? Habíamos ubicado algunos de los textos más significativos y sobre todo aquellos con los cuales, o por lo menos los autores, con los cuales trabajamos en esta primera unidad, ¿sí? Entonces, empezamos alterando la cronología, trabajando hacia el siglo VII a.C. con la figura de Safo como representante de la monodia. Después nos fuimos un poco hacia atrás para trabajar Odisea de Homero. Dijimos que había una serie de discusiones en torno de la fecha de datación del texto, y mucho más complejo aún se volvía la necesidad de considerar ese mundo previo que tiene que ver con la oralidad, sobre el cual el territorio era todavía mucho más difuso para poder establecer fechas. Y ahora nos quedaría adelantarnos hacia el siglo V antes de Cristo, donde trabajaríamos a Eurípides, que es uno de los poetas trágicos de los cuales se conserva un número importante de obras. De Eurípides en relación con Esquilo y Sófocles se conserva un número importante de tragedias, ¿sí? E incluso un drama satírico. Vuelvo a esto para que tengamos en cuenta otra vez la cuestión de la temporalidad, que por ahí es un aspecto que a veces no subrayamos demasiado, pero que es importante que ustedes al momento de ir cerrando esta caracterización del mundo clásico lo tengan presente, ¿sí? Son tres momentos distintos con algunos matices particulares en cada uno de ellos, algunas continuidades, por supuesto, ¿sí? Ubicados entonces alrededor del siglo V antes de Cristo, vamos a trabajar con Eurípides. Eurípides es uno de esos autores que los gramáticos han considerado modélicos y en su momento, alrededor del siglo II o III, consideraron que era, digamos, perentorio, necesario fijar por escrito la producción de una parte de estos trágicos, ¿sí? Eurípides, dentro de la natural, digamos, o canónica visión general que se ofrece de los trágicos griegos, ocupa el último eslabón durante mucho tiempo, digamos, y esto sobre todo siguiendo a la perspectiva de Aristóteles en la poética, quien se la pasa vindicando, destacando las cualidades técnicas que tiene Sófocles frente a los otros trágicos. Considerando esa valoración, Eurípides fue bastante despreciado en términos generales
por lo menos hasta mediados de la primera mitad del siglo XX, donde desde otras perspectivas críticas pudo analizarse como un autor no necesariamente bajo la sombra modélica que Aristóteles le había asignado a Sófocles, ¿no? Por otra parte, Eurípides tiene una ubicación muy significativa en relación con aspectos particulares de su contexto que no están ni en Sófocles ni en Esquilo, y que le dan a la obra además una tónica que en términos de sensibilidades a nosotros nos parece mucho más cercana, ¿sí? Por aspectos que tienen que ver con cómo trabaja, para usar una categoría que Aristóteles había señalado como común tanto en la épica como en la tragedia. Me estoy refiriendo al carácter, a los caracteres. Es el modo de trabar las representaciones de las personalidades, ¿sí? De los caracteres de los personajes dramáticos, lo que nos genera cierta cercanía. Son sujetos que, los de Eurípides, que piensan, accionan, expresan sus sentimientos y se comportan de modo más cercano a como lo hacen los personajes de Sófocles y de Esquilo, que en líneas generales tienen de manera mucho más destacada este carácter magnánimo, ¿no? En relación con lo noble, ¿sí? Que destacaba Aristóteles entre los personajes trágicos. Los de Eurípides son sujetos que tienen como una cuota de mundaneidad, ¿sí? Son sujetos más reconocibles para nosotros y por lo tanto los procesos de empatía, ¿sí? El acompañamiento en esas situaciones dificultosas, trágicas, por las cuales atraviesan los personajes, es más factible, es más posible que ocurra con un lector o con un espectador contemporáneo, ¿sí? Vamos antes de avanzar, vamos a hacer una pequeña presentación de los aspectos particulares de esta especie que tiene sus aristas distintivas en relación con lo que veníamos viendo, ¿sí? Bueno, espero que ya lo estén pudiendo visualizar. Hay varias situaciones que se podrían señalar como las más significativas o al menos necesarias para poder adentrarse hoy en la lectura como espectador en la representación de una obra que pertenece al mundo clásico, ¿sí? Nosotros en general subrayamos algunos aspectos como muy significativos que tienen que ver con, como lo plantea el programa en general, los rasgos representativos que la especie tiene dentro del género al cual pertenece, digamos, al cual integra, y por otra parte algunos aspectos que materialmente en la discursividad de estas obras están señalando convenciones y una serie de aspectos de orden sociohistórico con los cuales es necesario ir trabando los sentidos, que podemos especular, hipotetizar sobre lo que la representación propone, ¿sí? Un primer aspecto en ese sentido que es como insoslayable tiene que ver con los orígenes de la tragedia, ¿sí? Dijimos tanto para la lírica como para la épica que es muy significativo, necesario, establecer nexos entre estas producciones verbales y instancias de socialización dentro de los grupos de la antigua Grecia, donde estas producciones cubrían determinados papeles o roles asignados, ¿viste? Diferentes a los que hoy nosotros asignaríamos a lo que llamamos literatura, ¿sí? Habíamos destacado, en el caso de Safo, la pervivencia de los componentes que remitían a un espacio de circulación de orden religioso, de prácticas que tienen que ver con lo religioso, porque la propia invocación del himno Afrodita así lo estaba señalando,
Y en el caso de la épica, destacamos que tenía que ver con una forma de circulación de la realidad más amplia, por lo menos un poco más generosa, ¿sí? De ambientes más extendidos donde una Edo, con la finalidad de generar entretenimiento, ¿sí? Esa sería la razón primera, digamos, del el canto, del recitado de estos poemas épicos. Con esa finalidad se ofrecía esa materia verbal frente a un conjunto de consumidores que tenían además algunos rasgos particulares que lo podíamos adscribir a la aristocracia, a los grupos de mando de las sociedades del mundo griego arcaico, ¿sí? En el caso de la tragedia, para seguir con esta línea en la que estamos destacando la vinculación que tiene con una instancia de enunciación particular, lo que hay que destacar es que la tragedia tiene, como en todas las manifestaciones, tanto orientales como occidentales, todas las manifestaciones del teatro tienen siempre un origen ritual en la mayoría de los casos asociado a el espectro de lo religioso, ¿sí? En el caso del mundo griego, ¿sí? Es imposible no asociar las formas más primitivas, más arcaicas de lo que hoy entenderíamos como manifestaciones dramáticas, con festividades que se hacían en torno del dios Dionisos, ¿sí? Dionisos o Dioniso, o en la versión de la traslación, que en algún sentido, aunque no es equivalente en todos sus términos, hicieron los romanos de esta divinidad, Baco, ¿sí? Era una entidad bastante particular. Hoy diríamos que tenía rasgos andróginos, en el sentido de que eh, convivían en él aspectos que tienen que ver con lo masculino y con lo femenino, se simbiotizaban de alguna manera, el personaje tenía rasgos amanerados, se maquillaba y al mismo tiempo estaba constituido, digamos en términos figurativos, como un varón. Es una figura que está asociada a los ciclos vitales de la naturaleza, ¿sí? Al renacer y al morir, digamos, como esos dos polos dentro de la concepción cíclica que la cosmogonía en el mundo arcaico griego validaba, imponía, ¿sí? Y a todo lo que se asociara, desde la vida de los animales, los cultivos y el ciclo vital del propio hombre, ¿sí? Por otra parte, tenía otro rasgo que lo diferenciaba de otras divinidades, que generaba una suerte de intimidad importante con sus cultores, es decir, aquellos que le rendían culto, ¿sí? Porque exigía una instancia de, no quiero usar la categoría comunión porque sería demasiado cristiana, pero una instancia de consubstanciación también es cristiana, una suerte de relación muy íntima entre el sujeto que le rinde culto y el propio Dios, mediada, atravesada por la propia corporeidad. ¿Sí? Hay un estado, una suerte de comunicación con esa divinidad que se lograba a partir de ciertos rituales particulares y en donde algunas sustancias tenían un papel significativo, sobre todo el vino, ¿sí? Esa situación de estar en entusiasmo, en el sentido etimológico, de tener el dios, el theón adentro, ¿sí? Está, por ejemplo, muy bien retratada en una tragedia de Eurípides muy impactante, que es Bacantes, ¿sí? En donde el dios toma posesión, digamos, de sus cultores y los lleva a hacer acciones que tienen que ver con esa beta oscura, instintiva, animalesca que caracteriza a la naturaleza y que es una advocación, digamos, de la divinidad de Dioniso, ¿no? Entonces, ese tipo de relación tan íntima que se establece en torno de, sobre todo, el alcohol, ¿sí? Que es una vía de comunicación, un lugar común dentro de las civilizaciones arcaicas, ¿no? En donde muchas veces el medio de comunicación con la divinidad tiene que estar mediado por alguna bebida
el consumo de alguna hierba, algún elemento alucinógeno, digamos, que permita esa instancia de ubicación en un orden, en una sintonía distinta de la que comparten el resto de los mortales, ¿no? Bueno, esto está operando en el caso de la relación que impone, ¿sí?, la figura de Dionisos. ¿Cómo se vincula esta figura en términos específicos con el origen de la tragedia? Bueno, se supone que estamos hablando siempre de cuestiones, y recordemos ese aspecto que yo había señalado en relación con el corpus del mundo clásico, ¿no? No solo en relación con el corpus hay que señalar que tenemos que estar siempre pensando en términos indiciarios, ¿no? También en relación con las prácticas que son, digamos, consecutivas o que hacen a la circulación de determinadas materialidades verbales, ¿sí? También tenemos que pensar desde el paradigma indiciario, en el sentido de que nunca vamos a poder recomponer de manera certera cuál fue el origen, ¿sí?, de las manifestaciones más primitivas de la tragedia en el mundo griego arcaico. Lo cierto es que podemos hipotetizar, ¿sí? En relación con la figura de Dionisos, entonces, decía, se supone que en el contexto, en el ámbito particular de las festividades, ¿sí?, en honor al dios, en momentos de la cosecha de la vida, es decir, cuando había abundancia de ese líquido particular que estaba adscripto a la divinidad, se produjeron una serie de instancias, de circunstancias particulares donde es posible pensar el origen de la tragedia, ¿sí? Una primera situación tiene que ver con el cosmos. El cosmos con una sola M y no el cosmos, que es un componente de la tragedia que ya vamos a ver. El cosmos era una procesión, o en términos de correlaciones hoy diríamos que es una suerte de procesión, es decir, una acción performativa en donde una serie de personas participan en torno de actos que buscan el culto de una divinidad, en donde se produce una suerte de desplazamiento y en donde se realizaban una serie de ofrendas, muchas de las cuales tenían que ver con el sacrificio de animales, sobre todo del macho cabrío, que era el animal que está asociado a la figura del dios, y por otra parte, también una serie de prácticas colectivas en donde se le cantaba a la figura del dios, ¿no? En determinado momento, dentro de la instancia probablemente de la procesión o de manera consecutiva, se produjo en esa instancia particular de ofrecer un canto grupal a la figura del dios, se produjo una decisión en donde una voz, uno de los que cantaba, comienza a interactuar, diríamos hoy, a establecer una suerte de diálogo con el resto de las voces, tal como va a funcionar luego más adelante en ya la tragedia más profesionalizada, digamos, en términos de representaciones, de manera similar a cómo se vincula el corifeo, que es la voz más importante dentro del coro, o el que lo dirige, generalmente es la persona que tiene mejor voz, y el resto de los coreutas que forman, ¿sí?, el coro. Esa es una posibilidad. La otra, mucho más cercana, incluso probablemente complementaria con la primera, ve o piensa el origen de la tragedia en relación con el ditirambo, que es un himno, una forma verbal que se expresa cantando, ¿sí?, en honor al dios, y sobre la cual también hay cuestiones muy hipotéticas. Se supone que es una especulación, que había una suerte de competencia de ditirambos y el ganador participaba del sacrificio que se hacía con el macho cabrío. Bueno, son hipótesis que están circulando. Lo cierto es que es muy probable que en la instancia también de recitado del ditirambo se haya producido esta decisión entre una voz que comienza a contestarle
al resto de las voces que integran el coro, ¿sí? En ambos casos, lo que está de alguna manera expresado en términos de germen o de embrión es el diálogo, ¿no? Que es la instancia mínima necesaria para pensar en cualquier tipo de representación dramática. Por lo menos dos personas que hablan, que hacen una representación, que toman el lugar, que dejan de ser ellos mismos como sujetos y toman el lugar de quien está representando, digamos. Diríamos hoy, ocupan el lugar del actor, ¿sí? Bueno, en el contexto particular de estas festividades en honor a Dionisio, puede pensarse en estas dos opciones para entender cuál ha sido el origen más lejano de carácter ritual, ¿no? en el mundo griego. De esta instancia inicial hay un recorrido largo sobre el cual hay poca información, porque la materialidad que se conserva es escasa, hay un recorrido largo en donde llegamos de la producción con finalidades exclusivamente rituales de estos intercambios verbales a una suerte de mayor, como pongo yo acá en la diapositiva, formalización de esas expresiones, un trabajo de pulimento, de organización, de establecimiento de convenciones sobre cómo había que generar las representaciones y establecer diferencias entre tipos de representaciones de modo de poder reconocer especies o, como dice Aristóteles, diferentes formas de mímesis, ¿sí? Ese nivel de perfeccionamiento llega a su máximo desarrollo con la conformación de una serie de festivales o certámenes específicos donde existen varias, ¿sí? Festividades, algunas que tenían ubicación dentro de las ciudades y otras en el ámbito rural, ¿sí? La importancia de la vida, digamos, del teatro como instancia de sociabilidad importante dentro de la vida de los griegos, es algo que salta a la vista si desde el punto de vista arqueológico vemos la cantidad de anfiteatros que se conservan, no solo en la península y en las islas que formaban en su momento la Grecia antigua, sino también distintas instancias, sobre todo de Medio Oriente, donde la ascendencia de la cultura griega había tenido peso significativo, ¿no? Ahora van a ver que les voy a mostrar unas imágenes de unos anfiteatros que están muy bien conservados y que se conservan en Turquía, ¿sí? Un espacio intermedio en cuanto a lejanía de lo que fueron los focos culturales, digamos, del mundo griego arcaico, ¿sí? Entonces, les decía que había distintas festividades, las dionisíacas y las leneas, esas eran las más importantes, y estaban articuladas estas festividades en torno de la competencia, digamos, eran instancias en donde los poetas trágicos competían para obtener el primer puesto en términos de autor, es decir, el que había pensado y articulado la obra, el responsable de la parte lírica, de la construcción general, digamos, de la tragedia, y también se premiaba a el mejor coreuta, la mejor voz, el mejor cantante y el mejor actor, ¿sí? Esos eran los premios que se distribuían cada vez que había un certamen, ¿sí? Que enfrentaba poetas trágicos. Este desarrollo, ¿sí? Llega, como les decía, al apogeo en torno de la sistematización que ofrecen la convención que nos lleva a los certámenes, y se logra hacia alrededor del siglo V. Se logra porque hay una serie de factores que contribuyen, digamos, a llevar la producción verbal y la materialización en cuanto a representación de las tragedias a un nivel muy sofisticado, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos componentes que obviamente tienen que ver con variables de tipo socioculturales, sociohistóricas? Bueno, por un lado, lo que yo denomino acá un contexto de relativa estabilidad política. Esto de la estabilidad política habría que entrecomillarlo tal vez,
A lo que me refiero es que puertas adentro de cada una de las polis, digamos, de las organizaciones relativamente cerradas que tenían en términos sociopolíticos cada una de las ciudades griegas, se dio cierta estabilidad. Eso no significa que no hubiese enfrentamientos entre las polis y frente a grupos, como ellos los denominaban, bárbaros, en el sentido de extranjeros, y sobre todo los persas, que van a tener una serie de permanentes intentos de apropiación de estos espacios en distintas oleadas, y que en este momento tienen que ver con lo que se conoce como las guerras médicas, ¿no? Son oleadas de intentos de apropiación de esos espacios. Bueno, en ese contexto, a pesar de estas instancias que son claramente desestabilizadoras, puertas adentro de las polis existe una organización muy sistematizada y, digamos, permitida a partir de que estamos hablando de ciudades acotadas, pequeñas, y que después se van a idealizar como forma de gobierno, como cuna modélica de la democracia, ¿no? Esta es una instancia que dice más de la perspectiva idealizadora de lecturas que se han hecho a futuro que de lo que fue efectivamente la polis o las polis griegas, en el sentido de que estamos en presencia de una sociedad esclavista, ¿no? Y la idea de democracia y la idea de ciudadano que se maneja es absolutamente excluyente, ¿sí? Ya vamos a decir algo más en relación con eso. Por otra parte, es un momento en donde hay una suerte de valoración de las instancias culturales, hay un fomento importante a partir de políticas, diríamos hoy, culturales, sobre todo en los años que coinciden con la gestión de Pericles, ¿sí? Donde se va desde las instancias gubernamentales, se van a incentivar, ¿sí? Distintas manifestaciones de orden cultural que tienen que ver con la música, con la educación y también con el teatro. Esto va de la mano del último aspecto que a mí me parece importante subrayar como instancia que va a permitir la consagración de la tragedia o el apogeo, digamos, de esta especie, que tiene que ver con la subvención oficial, ¿no? Las competencias, los actores, el coro, estaban pagados por los gobernantes de la ciudad, de los arcontes, que tenían a su cargo, no es que lo pagaban ellos, sino que buscaban personas que financiaran los festivales, ¿no? Esto es muy notorio en el caso, por ejemplo, de la comedia, sobre la comedia antigua de Aristófanes, que como les había comentado yo, es contemporánea sobre todo de Eurípides. Aristófanes tiene muchas obras en las que se burla de las presentaciones que hace Eurípides, porque Eurípides estaba como descentrando el modelo trágico que había sido modélico justamente con Sófocles, con el que convive un trayecto. Fíjense que ahí está operando esta cuestión que habíamos señalado hace tiempo, retomando categorías de Raymond Williams, en relación con lo residual lo hegemónico o dominante y lo emergente, ¿sí? Evidentemente, esta burla permanente que hace Aristófanes de la producción de Eurípides tiene que ver con una incapacidad del gusto de ese momento para digerir las innovaciones que estaba proponiendo Eurípides. Bueno, incluso las burlas de Aristófanes sirven para datar las fechas de algunas de las obras de Eurípides. Y en las comedias, como tiene una instancia mucho más relajada, burda, muchas veces los propios personajes se burlan del arconte que está sentado en la platea y lo acusan de que consiguió poca plata para poner la obra y por eso es tan porquería lo que están viendo, ¿no? Bueno, ese tipo de guiños y de relaciones, de alguna manera, permiten reponer esto, ¿no? De que hay un sujeto que instruye, ¿sí? En términos de gobierno, la cobertura de esta instancia de sociabilidad que evidentemente se consideraba muy relevante, ¿sí? Para la vida de los ciudadanos. Es bueno
señalar que los que asistían al teatro eran los ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los varones griegos que habían pasado, digamos, por ciertas instancias que los convertían en hombres. Es probable que asistieran también algunos esclavos que acompañaban, digamos, a sus señores, pero lo cierto es que es bien importante, y cuando hablo de ciudadanos me refiero a los habitantes de la polis donde se está llevando adelante la puesta, ¿no? Fíjense de acotado que es el público al cual está dirigida esta producción, ¿sí? A mí me resulta muy importante subrayar esto porque, sobre todo, como en el caso de la obra trágica que vamos a ver hoy, de Hécuba, muchos de los personajes de Eurípides se concentran en figuras femeninas, ¿sí? Hécuba, Andrómaca, Medea, tiene una Helena, es decir, hay una clara preferencia por personajes femeninos que son representados por varones y para varones, ¿no? Entonces, esa situación del contexto de enunciación particular para el cual fueron pensadas las tragedias, nunca hay que perderla de vista, ¿no? Porque siempre que un varón dice algo sobre una mujer, la representa de determinada manera o de otra, es necesario para cualquier obra literaria, pero para el caso del mundo de la tragedia clásica me parece que sobre todo, ver qué tipo de diálogo establece con ese otro mundo por fuera del divertimento del drama, donde también estaba excluida la mujer, ¿no? Me refiero a la vida pública, ¿no? Porque en el ámbito del teatro, muchas veces la mujer que tenía una gran cantidad de restricciones de otros órdenes en la vida cotidiana, alcanzaba ciertos niveles de posibilidades, ¿sí? De acción directa, ¿sí? Algunas de ellas, pienso por ejemplo en Medea, claramente destructivas, ¿no? Ese nivel de ruptura, de rechazo que esas figuras en el escenario producen, habiendo sido pensadas por varones y dirigidas para un público masculino, dice mucho de cómo en ciertas comunidades, en ciertas sociedades, se van tramando representaciones profundas sobre los roles establecidos, ¿no? En torno de lo masculino y de lo femenino. Bueno, entonces, estos aspectos, la estabilidad política, un desarrollo cultural significativo y la subvención oficial, son las instancias particulares que me permiten pensar rápidamente el contexto en el que se producen y circulan las tragedias, ¿sí? Después voy a hablar, cuando comience a comentar un poquito ya el texto de Eurípides, voy a comentar alguna cuestión más, ¿sí? Que tiene que ver con lo contextual, ¿sí? Para que podamos reponer algo, fíjense que acá hay dos problemas. Nosotros, en el caso de, toda vez que trabajamos una obra dramática, lo que tenemos es una parcialidad, trabajamos solo con el texto dramático. Habíamos insistido cuando caracterizamos los géneros canónicos que el drama está conformado por aquellas manifestaciones verbales que alcanzan su plenitud en términos de significación cuando llegan a ser una puesta teatral, ¿no? Cuando se montan como un espectáculo teatral, ¿sí? Nosotros perdemos todo lo que viene acompañado y que genera hondos sentidos en las puestas teatrales. Solamente trabajamos con el texto. Entonces, hay que reponer todo eso. Y cuando trabajamos con manifestaciones que están más lejanas en el tiempo, como el caso del mundo clásico, tenemos que reponer además las convenciones y los modos de entender, de sentir, de posicionarse como espectadores que tenían los griegos y más adelante los romanos en relación con el teatro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son convenciones culturales que hoy necesariamente, por asociación, vinculamos con lo que nosotros como práctica hemos tenido en relación a las obras teatrales que hemos podido ver en la actualidad, ¿sí? Lo cierto es que ahí hay que reponer
hay que reponer ese tipo de convenciones que a veces las distancias culturales hacen que estemos alejados. Hay un cuento de Borges que se titula La búsqueda de Averroes, en donde este personaje, un filósofo árabe, está haciendo la traducción de la poética y no puede encontrar una palabra para teatro, porque el teatro es una práctica que no forma parte de su horizonte cultural, ¿sí? Este es un caso extremo, ¿no?, que le permite a Borges escenificar esto, cómo el lenguaje codifica, ¿sí?, ámbitos de la cultura que necesariamente hay que contrastar, ¿sí?, con la propia experiencia, porque si no corremos el riesgo de no poder reponer los sentidos, ¿sí? Sin llegar a ese extremo, cuando pensamos en historias o momentos alejados de nuestra realidad, digamos, de este espacio y lugar que nos tocó en suerte vivir, es necesario intentar reponer, hipotetizar sobre cómo funcionaba, ¿sí?, en este caso el teatro en el mundo griego, ¿sí? Les traje unas imágenes de dos teatros, de dos anfiteatros, ¿sí?, que es el nombre más adecuado. Fíjense que eran construcciones abiertas. Se supone que en el caso de los romanos contaban con un techo. Lo cierto es que en el mundo griego aparentemente no. De un espacio, una construcción que está adaptada para ser idónea al espectáculo, a la representación dramática, ¿sí? Aquí hay una imagen del anfiteatro de Hierápolis en Turquía. Me interesa que vean las dimensiones. Son espacios que están pensados para recibir a un número importante de espectadores, y las particularidades que hay en cuanto a, en términos arquitectónicos, estos niveles, ¿sí?, sobre los cuales ya voy a decir algo. Aquí hay otra imagen más de perfil donde se pueden ver mejor las gradas. Se ve acá, aunque la foto está cortada, y esto es muy común, los anfiteatros en general están ubicados en espacios altos, no tanto porque permitieran una visión, digamos, paisajística desde la altura, sino que lo que se hace es un calado, ¿sí?, en la ladera para permitir la construcción de las gradas. Digamos, hay un aprovechamiento del espacio que naturalmente se ofrecía para la construcción de los anfiteatros, ¿no? Bueno, acá también se puede visualizar bien esto que hoy llamaríamos escenario, y tenía otras denominaciones en el mundo clásico, este sector central y las gradas, ¿sí? Vamos a presentar estos espacios, porque también nos permiten recuperar cómo se producía el movimiento, ¿sí?, de los actores en el espacio del anfiteatro, que tenía distintos sectores. Tenemos entonces las gradas, el koilon, la orquesta, que es este lugar central. Volvemos un poquito atrás, ven que es una suerte de foso, un espacio que en la actualidad, por ejemplo, los teatros líricos conservan ese lugar, en donde en los teatros líricos están los músicos. Me voy a ir porque no sé si alguien preguntó algo. No. Están interiorizándose sobre cuál es el tema de la clase. Bueno, les decía entonces que en estos lugares se ve bien la orquesta, que es el lugar central, ¿sí?, donde se situaba el coro, ¿sí? El coro ingresaba por estos dos pasillos, que serían los parodoi, ingresaba la orquesta, ingresaba cantando y bailando, con ese primer canto con el cual prácticamente no, es el primer canto que realiza cuando ingresa el coro al anfiteatro, y se ubica en este espacio central. Es decir, si volvemos aquí, está delante del lugar donde van a moverse los actores, ¿sí? Es decir que, fíjense que hay
una suerte de superposición de niveles en cuanto a lo que el espectador tiene la posibilidad de ver. Ve al coro que danza y baila en primer plano, y detrás tenemos esta construcción donde se desplazaban los actores, ¿sí? Por un lado, la parasquenia, que es una suerte de pared a partir de la cual se podía construir un decorado, una suerte de escenografía, que acá está en estas dos imágenes se ve. En algunos casos era permanente, en otras, con construcciones más modestas, eso era desmontable. Y por un lado tenemos la esquené, que es la instancia que está detrás de la parasquenia, y es el lugar donde se cambiaban los actores y se introducían por algunas aberturas, algunas puertas, al proscenium, ¿no? Que es la versión más antigua de nuestra palabra, el proscenio, ¿no? Es el lugar más cercano al público en el escenario, ¿sí? Bueno, esa organización elemental que tiene este esquema en relación con los espacios, de alguna manera nos permite recomponer cómo era el desplazamiento de los actores y los lugares establecidos para los personajes, diríamos, y los otros son actores igualmente, ¿no? Pero que tienen un peso más significativo en relación con el canto, los que integran el coro, que eh, también, digamos, cantan, danzan y actúan con ese tipo, hacen una suerte de performance en este otro espacio que es la orquesta. ¿Sí? Profe, profe, te Sí, disculpe. Profe, disculpe, ¿puede explicar qué es el prosquenión? el Coilan son las gradas en las que se sienta el público. Y el prosquenión es el que está algo de la esquena. El El pros... proscenio es la parte que está, te lo voy a señalar acá, es esta parte, que está delante de lo que sería esta suerte de decorado, ¿sí? Lo que está delante es el proscenio y lo que está detrás es la esquené. Hernán, perdón, también tenés otra pregunta. Dice, ¿los asientos representaban sectores sociales? A ver. Mira, entiendo que en las partes más centrales, digamos, las primeras filas, son los lugares en donde se sentaba los sectores que tenían que ver con el gobierno de la ciudad, los funcionarios, diríamos hoy, ¿sí? El resto creo que era más, había como más libertad, ¿sí? No sé si todos eran aristócratas. El teatro es un espacio que también por eso muchas veces se lo adscribe a esta instancia de sociabilidad propia del mundo democrático de la polis griega, en el sentido de que todos participan, todos siempre y cuando sean ciudadanos, es decir, nacidos en la ciudad y sean varones, ¿sí? Entonces, todos los que tenían esa condición y que eran hombres libres, obviamente no eran esclavos, aunque se especula que tal vez los esclavos acompañando a sus amos, palabra horrible, pero no se me ocurre otra, podían haber visto también representaciones, ¿sí? En ese sentido, bueno, todos, todos podían participar dentro de ese grupo limitado, ¿sí? Y las jerarquías sociales están de alguna manera recuperadas por cómo se iban ubicando en las gradas, ¿sí? Algo que no ha cambiado demasiado de la oficialidad hasta la procesión del milagro. Bueno, si no hay más preguntas, vuelvo a este esquema, ¿sí? Me parece importante entonces que tratemos de visualizar hagamos una reconstrucción de ese
reponer esa experiencia. Y pasamos a dar un poquito de información en relación con los actores, ¿sí? Los actores, algunos de los cuales lograron fama por su calidad en cuanto a interpretación, y los cantantes, digamos, los que tenían a su cargo ocupar el rol del corifeo generalmente dentro de las representaciones trágicas, eran seleccionados y pagados, ¿sí? Estaban rentados por la contribución que el arconte lograba en la ciudad, ¿sí? Los varones eran los únicos que tenían la posibilidad de actuar. Vuelvo con esta instancia de cómo lo femenino es algo que está siempre ausente y al mismo tiempo siempre presente, ¿no? Hasta por lo menos el siglo XVII, pensemos en los tablaos españoles, en las obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, en el caso de Shakespeare, todos los papeles estaban representados, estaban a cargo de varones, ¿sí? Que disimulaban, digamos, su no pertenencia a ese género en la medida en que utilizaban algún tipo de distinción que tenía que ver con la vestimenta, ¿sí? Las convenciones para la representación dramática varían a lo largo del teatro occidental, ¿sí? En el caso del teatro griego, están también muy convencionalizadas, no hay grandes variaciones, ¿sí? Y básicamente están integradas por máscaras, por túnicas y por coturnos. Los coturnos son unos zapatos altos, una suerte de zuecos, que usaban los actores para tener un mayor, por dos razones. Una, para generar, digamos, para destacar la jerarquía de los personajes nobles que estaban en escena, ¿sí? Bajo todas las posibilidades que existiesen, se le indicaba al espectador que esos son sujetos que no forman parte de los comunes mortales, en el caso de la tragedia, y a su vez por una cuestión práctica que les permitía estar un poco más elevados y ser mejor visualizados desde las gradas, desde las últimas gradas, digamos, ¿sí? El tipo de máscara tenía que ver también con la especie dramática. Yo les voy a mostrar algunas que evidentemente tienen que ver con la tragedia, o sea, fueron pensadas para acompañar a un actor que representaba un papel trágico, y otras que estaban pensadas para un personaje cómico, ¿sí? Acá tienen dos, donde están las aberturas propias para permitir que se vean los ojos, que pudiera escucharse, digamos, la voz de los actores y la respiración. Tenemos acá otras, ¿sí? Fíjense cómo hay algunas que claramente tienen que ver con personajes femeninos, como esta también, ¿sí? Y personajes masculinos, y esta última que tiene unos rasgos de deformación significativa. Hay dos tipos de máscara, algunas que solamente cubrían parte como esta, que solamente cubrían el rostro. Esta tiene delineado acá una suerte de inicio del cabello, y se supone que tenían adosado o cabello natural, funcionaba como una suerte de peluca, o algo que imitase el cabello. En este caso hay en la propia máscara el cabello y el atuendo que lo adorna, ¿sí? En el caso de esta última, vean cómo están deformados los rasgos, y evidentemente es una que está pensada para ser utilizada en una representación cómica, ¿sí? Bueno, estos aspectos también nos permiten reponer cómo se hacía una representación dramática en el mundo clásico. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver alguna representación de la obra de algún trágico, una de las primeras cosas que choca es justamente la vestimenta, porque el verlos nomás nos genera una distancia muy significativa, porque las convenciones sobre cómo se representa, ¿sí?, dramáticamente han variado mucho en Occidente, ¿no? Bueno, sigo con esto. Dijimos que las especies, ¿sí?, de alguna manera están ya
preanunciadas en estos elementos que acompañan la representación, ¿sí? La actuación de los actores, valga la redundancia. Por la materialidad escasa que se conserva, ¿sí? Y por ciertas recuperaciones que se hacen, se sabe que existieron básicamente, como que se fueron configurando de manera histórica, ¿sí? Que lograron instalarse como especies, ¿sí? Tres en el ámbito dramático del mundo clásico: la tragedia, la comedia, ¿sí? Y el drama satírico, sobre el cual existen aparentemente una obra o una obra y media o dos, que serían el Cíclope de Eurípides, que es claramente un drama satírico, y Alcestis, que es un texto sobre el cual los críticos se pelean, que dicen que es una tragedia, y otros dicen no, que es un drama satírico, o que es una transición de drama satírico a otra cosa, ¿sí? Lo cierto es que después tenemos fragmentos de este tipo de fragmentos de los rastreadores, de Sófocles y de otras piezas que están perdidas, ¿sí? Entonces, la especulación sobre las particularidades son más difíciles de articular, ¿sí? Nos interesa saber entonces que existían estas tres especies dramáticas, que había festivales particulares para la tragedia y para la comedia, eran dos ámbitos que no se cruzaban en la medida en que estaban pensados en términos de recepción para cosas distintas, ¿sí? Fíjense que una de las instancias que va Aristóteles destacar como finalidad última de la tragedia tiene que ver con la catarsis, ese tipo de constitución particular que se genera entre el espectador y lo que se está representando, mientras que en la comedia la finalidad tenía que ver con el divertimento, ¿sí? El, eh, el relajarse en términos de toda la solemnidad, en todo caso, que ofrecía una especie diferente como la tragedia, ¿no? Las expectativas de quien iba a presenciar una obra de Aristófanes eran distintas, ¿sí? A quienes se presentaban a un festival trágico, ¿no? Además, las comedias siempre terminaban mal porque se armaba batifondo, la gente parece que se emborrachaba, le tiraban cosas a los actores. Bueno, era una instancia así como muy bizarra, que el ambiente elevado que impone la tragedia no permitía, ¿sí? Entonces, nos interesa saber que existían esas tres especies, y este dato es importante. Para el caso de los certámenes trágicos, ¿sí? Se hacía una suerte de selección previa, la hacía el arconte, de alguna manera yo especulo que lo que hacía era entrevistar o probablemente escuchar o leer parte de las obras que se iban a presentar a competición, y elegía tres trágicos que se presentaban y se premiaban esos tres lugares, ¿no? Para presentarse cada trágico tenía que producir, generar tres tragedias y un drama satírico que se representaban en ese orden. Las tres tragedias y luego el drama satírico, ¿no? El drama satírico funcionaba como una suerte de instancia de relax, digamos, ¿no? Después de tres tragedias se necesitaba un drama satírico, ¿no? El drama satírico presenta situaciones que son intermedias, es como que estamos bordeando, hay alguna situación que nos llevaría a una resolución trágica, mediada por la muerte, por el conflicto, por la angustia, y que siempre se resuelve, ¿no? O por lo menos eso es lo que pasa con las pocas obras que se conservan, ¿sí? Es una especie que está cerca de la tragedia también por los sátiros. Los sátiros son esta suerte de divinidades que combinan formas humanas y, bueno, no traje una imagen, pero son entidades que tienen el torso de un varón y las patas de chivo, ¿no? Y que forman parte del cortejo de Dionisos, ¿sí? Son seres que están asociados al exceso, a dos cosas: a la búsqueda de saciedad en términos de bebida, de alcohol, y a la búsqueda de saciedad de orden sexual. De hecho, en la representación
los sátiros aparecían tanto en las procesiones como en los coros de sátiros, que siempre ese es un rasgo distintivo. Todo drama satírico tiene un coro de sátiros. Están representados porque los personajes, los coreutas, llevan pieles de cabra y tienen la cola de chivo y un enorme falo, ¿sí? que les cuelga, ¿no? Entonces ya desde esos condimentos del vestuario se está promoviendo, digamos, una recepción laxa, procaz, distendida, ¿sí? En relación con lo que se iba a presenciar. Bueno, de ese tipo de presentación en bloque que tenían, ¿sí?, las tragedias, solamente nos perdura de todo lo que se conserva la Orestíada, que es justamente un conjunto de 3 tragedias. Está perdido el drama satírico en ese caso, pero es la única de la cual se conservan las 3 tragedias que compuso Esquilo, que las pensó como una unidad y que por eso nos permiten leerlas en conjunto, de manera diferente a como leemos el resto de las obras que están sin sus compañeros en la trilogía, ¿sí? En general, tenían vinculación temática entre sí, ¿sí? Las obras, o muy explícitas, como el caso de la Orestíada, que está centrada en la figura de Agamenón, y después de sus hijos Orestes y Electra. Lo menciono porque en el caso de Hécuba aparece la figura de Agamenón y le pronostican en el final todo lo que se le viene. Todo lo que se le viene está representado en esas 3 tragedias de Esquilo, ¿no?, que yo recomiendo leer, sobre todo el Agamenón, que es la primera, que es una obra así como muy impactante, ¿no? Bueno, entonces, dejemos en claro esto, que tenemos 3 especies, ¿sí? De esas 3 especies, a nosotros nos interesa sobre todo la tragedia, porque es aquella que recoge el programa, ¿sí?, como representativa en términos de especie dramática de este periodo. Vamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta en este momento. Estoy viendo que ya pasó 1 hora, así que sería un buen momento. Profe, Sí. profe, si la finalidad de la comedia era el divertimento, ¿cuál era de la tragedia? Bueno, eso lo vamos a ver inmediatamente ya. Eso tiene que ver con la catarsis, que es la finalidad que Aristóteles dice que constituía la razón de ser de la tragedia, ¿sí? Así que sobre eso vamos a hablar inmediatamente. Si tienen alguna otra pregunta... Ahí veo que hay 2 preguntas. Reitero entonces que la orquesta lo que hacía era ofrecer el espacio donde solamente se instalaba y danzaba y cantaba el coro. En el proskenion se movilizaban los personajes. El proskenion está en un nivel superior, por eso insisto que el espectador tenía como una gradación de niveles y veía en simultáneo eso. Algo que muchas de las representaciones actuales de las obras clásicas no, excepto que se hagan en los anfiteatros, como pasa en Europa, no pueden reponer, porque en general el coro está en un lugar, y rara vez se mueve, digamos. Interviene solamente cuando tiene que cantar. La diferencia entre drama satírico y comédica tiene que ver con la construcción, así como la propia tragedia tiene una organización en partes y debe tener algunos aspectos particulares en cuanto al tipo de mímesis que están ofreciendo. Lo mismo pasa con el drama satírico y la comedia. No me voy a meter en ese tema porque da para mucho y no hay selección ni de drama satírico ni de comedia en nuestro programa, ¿sí? No sé si Yasmín es estudiante de la carrera de letras. Es muy probable que cuando esté en 5º año, en literatura clásica grecolatina, que es una materia que trabaja solamente en mundo clásico, vea las 3 especies y se ahonde en ese tema. En todo caso, lo podemos charlar en
clase de consulta, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, vuelvo a la diapositiva, a ver si me ordeno. Bien. A ver, hay varias cosas para decir en relación con esta especie. Bueno, la primera, seguir subrayando esto que tiene que ver con el origen ritual de esta especie, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, está más ausente en el caso de la comedia, ¿sí? La ritualidad está, por ejemplo, subrayada etimológicamente en la palabra, ¿sí? Tragedia, que deviene de tragodoi, ¿sí? Que es una composición entre tragos, chivo, y odé, canto, ¿no? La palabra odé es la que nos va a dar la palabra oda, que en el mundo romano es poesía, canto, ¿no? A secas. Después se transforma en un tipo particular de poesía con una temática vindicativa, alegre, ¿sí? Pero originalmente quiere decir eso, canto, ¿sí? Hoy diríamos poesía. Los tragodoi se refiere a los varones que participaban, ¿sí? Se especula que también disfrazados de sátiros en las festividades de Dionisos, ¿sí? Entonces fíjense que ya en el término está el origen ritual, ¿sí? de la tragedia. La presencia de Dionisos no solamente hay que encontrarla en estas derivaciones etimológicas de los términos que intervienen en la tragedia, sino también en el coro, ¿sí? Que es una pervivencia de esa honra de distintas voces comunitarias que se hacía a la divinidad. La tragedia y la comedia conservan la figura del coro, sobre todo la comedia antigua, ¿no? La de Aristófanes. Después se pierde en Menandro, Plauto y Terencio. Y por otra parte, que eso es algo que no se conserva en las imágenes que les mostré de los anfiteatros. El inicio de las competencias, de los certámenes, se organizaba con el ingreso de una procesión que traía en andas, ¿sí? La figura del dios, de Dionisos, que se colocaba en un altar que estaba al lado, ¿sí? Que estaba ahí al lado de la orquesta, digamos, bien visible para los espectadores, ¿no? Entonces, la cuestión de la religiosidad acompañaba en todo momento, ¿sí? Las representaciones dramáticas, ¿sí? Volvamos a Aristóteles en la poética. Así como repasamos la definición que da de épica, vamos a repasar ahora la de tragedia, un poco para ir acentuando la caracterización que ya habíamos visto, porque hay muchos aspectos comunes que tiene la tragedia con la épica, y también para ir subrayando los rasgos particulares, distintivos que tiene solamente la tragedia, ¿sí? Dice Aristóteles: la tragedia es, pues, la imitación de una acción elevada y completa. Voy a ir leyendo por partes a medida que comento, ¿sí? Es, pues, la imitación, todas las especies que él trabaja, ¿sí? Y las formas verbales que va caracterizando son eso, son distintas formas de mímesis, a eso se refiere con esta categoría de imitación. Es, pues, la imitación de una acción elevada. Tanto la tragedia como la épica tienen sujetos que son nobles, distinguidos, que reúnen una serie de excelencias por encima de la media, y completa, es decir, que tiene un inicio, un desarrollo y un final, aunque vamos a ver que en el caso de la tragedia no es tan claro esto como pasa con la épica, ¿no? En el caso de la tragedia siempre estamos en una instancia de prácticamente de desenlace. Y esto tiene que ver con otro rasgo que ya voy a presentar, de cierta amplitud. Lo de cierta amplitud, aunque no esté explicitado, tiene que ver con la limitación del ciclo solar. El tiempo de la representación está acotado a lo que se puede representar durante un día, ¿no? Entonces, a eso apunta esta situación, lo cual también limita, ¿sí?, cómo se va a ir construyendo la intriga. Las tragedias siempre son historias de desenlace. Lo que tenemos en la escena es el desenlace de situaciones que ya pasaron antes y que muchas veces los propios personajes se terminan noticiando en escena. Caso típico, el de Edipo, una cantidad de episodios que no están representados en la obra
son los responsables de las acciones que sí se llevan adelante en la representación, ¿sí? Entonces, la tragedia es una imitación de una acción elevada y completa de cierta amplitud, realizada por medio de un lenguaje enriquecido con todos los recursos ornamentales. El lenguaje o la dicción dijimos que era un uso de la materialidad verbal a tono con lo que se estaba representando, como se representan figuras que son elevadas, nobles, del mismo cariz es el lenguaje que se utiliza, ¿sí? Cada uno de estos usos ornamentales debe ser usado separadamente en las distintas partes de la obra, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Imitación, diríamos tal vez, representación, copia de la realidad, que se efectúa con personajes que obran, es decir, tenemos personajes, mejor dicho, actores que imitan acciones, es decir, que hacen como si fueran otros y representan acciones de esos otros, ¿sí? Eso es elementalmente lo que hace cualquier especie dramática. Y no lo hacen narrativamente, no están contados por un narrador, como pasa en la Odisea, que tiene además más de uno. Aquí lo que se representa es la acción de los propios sujetos y el espectador lo ve mediante la mímesis de la acción. No lo escucha ni lo lee por lo que dice un narrador, por lo que le dice un narrador, ¿sí? Y que con el recurso a la piedad y el terror, yo prefiero ahí la categoría compasión, logra la expurgación de tales pasiones. Es decir, a partir de la recepción de la tragedia, el espectador alcanza, acá no está nombrado, pero a eso se refiere, alcanza la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La expurgación de las pasiones a partir de la compasión y el terror. Una de las categorías difíciles de reponer en relación con el drama del mundo, la representación dramática, para ser más claro, del mundo clásico, tiene que ver con la catarsis. Es decir, con esta función que Aristóteles le asigna a la tragedia. Fíjense que cuando habla de otras especies, no piensa en funciones, en tarea, ¿sí? Organizadora, general, aquello que le tiene que causar, el efecto que le tiene que causar al receptor, ¿no? En el caso de la tragedia sí lo hace, ¿no? Hay evidentemente una valoración que tiene que ver con la simpatía que siente Aristóteles por esta especie, por la tragedia, ¿sí? Es difícil de reponer cómo operaba, cómo se desarrollaba la catarsis, porque bueno, no tenemos un griego al cual preguntarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una suerte de proceso de orden psicofísico que vivía cada espectador en relación con lo que vivía. Yo lo denomino psicofísico porque es algo que tiene que ver con lo que a partir de mi entendimiento puedo construir como espectador y a partir de mis afectividades, y físico porque es algo que me pasa por el cuerpo, ¿sí? Porque justamente el razonamiento y las afectividades, o las afecciones, como decían en el mundo clásico, atraviesan el cuerpo. El amor, lo vimos muy claro en Safo, pasa por el cuerpo, ¿sí? Hay dos instancias, dice Aristóteles, que permiten la expurgación de las pasiones. La compasión, que es la sensación a partir de la cual yo veo en eso que le está pasando al personaje, sobre todo en situaciones que son hondamente dramáticas, donde hay mucho patos, donde hay mucho dolor, yo me compadezco, ¿sí? Yo lo acompaño en el patos, siento con el personaje. Yo me emociono en términos afectivos por lo que le está pasando a Edipo, porque mediante el proceso de identificación puedo pensar, puedo sentir que eso es algo que me podría pasar a mí, ¿sí? Cuando veamos que en Hécuba aparecen el llanto permanente de la madre, uno, ¿sí? Si es padre, inmediatamente hace la compasión, piensa, ¿sí? En la posibilidad de perder a un hijo, del dolor que significa perder a un hijo, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Está el terror que tiene que ver con, yo diría, una categoría más que nos permitiría por ahí
entenderla más, que es la idea de angustia, ¿no? Ese temor interno de que eso me pase, ¿sí? Entonces, cuando eso se lograba en el espectador, se producía la catarsis. Se lograba, según Aristóteles, la finalidad, ¿sí?, que tenía la tragedia, ¿sí?, diferente a la del divertimento que tenía la comedia. Insisto en que son instancias hipotéticas, ¿no?, donde las reponemos en función de ideas, pero no sabemos cómo sentía un espectador de Eurípides, porque, bueno, sabemos que la sensibilidad es una construcción histórica. Los modos en que sienten las personas tienen que ver con las convenciones sociales. Los modos de expresar el afecto, por ejemplo, ¿sí?, si lo contrastamos en las historias amorosas o las relaciones entre padres e hijos de todo el programa, van a variar porque son de distintos momentos y las convenciones ahí eran diferentes. No hace falta tampoco hacer una lectura diacrónica y ver cómo eso varía, se modifica, se altera con el tiempo. Si hoy contrastamos la expresión de la afectividad entre pueblos orientales y occidentales, vamos a ver que hay enormes diferencias, ¿sí? Entonces, ese es un elemento muy significativo para entender el modo de relación, ¿sí?, que debe haber existido en la tragedia entre la representación y el espectador, ¿sí? Por otra parte, en términos a los aspectos compositivos y los cuantitativos, dijimos que los compositivos son aquellos, y vuelvo hacia una diapositiva anterior para que lo podamos refrescar mejor, los compositivos o constitutivos eran comunes, algunos de ellos, entre la épica y la tragedia, ¿sí? Teníamos el argumento, ¿sí?, el carácter, el pensamiento, el lenguaje, que eran los comunes, estaban presentes en las dos especies, y después teníamos la composición musical, ¿sí?, que es privativa de la tragedia y que tiene que ver básicamente con las intervenciones cantadas que hace el coro, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Por eso en muchas traducciones se utiliza la categoría canto directamente, ¿sí? Entonces la composición musical es privativa de la tragedia y tiene que ver con eso, con las intervenciones del coro. Aunque lo vamos a ver también, no solo el coro canta, a veces también algún actor lo puede hacer, ¿sí? Y por último, el espectáculo, que es ese conjunto de elementos que hoy nosotros adscribiríamos a la escenografía, a la puesta en escena de la obra dramática. La iluminación, el vestuario, el uso de las máscaras y de otros componentes por ahí más rudimentarios que tienen que ver con la ambientación que me permitía la decoración, con alguna maquinaria muy rudimentaria a partir de la cual se colgaba a veces algún actor para una escena que se llama Deus ex machina, que es el momento en que aparece una divinidad, obviamente desde el espacio celeste, y tenía que ser colgada, bueno, se colgaba con un aparatejo al actor. Bueno, todos esos elementos forman parte del espectáculo, ¿sí? Esos dos, la composición musical o el canto y el espectáculo, son los elementos compositivos, privativos, solamente están en la tragedia. Además, la tragedia tiene los elementos cuantitativos, ¿sí? Que son otros y que tienen que ver con una suerte de secciones o partes, ¿sí? Más reconocibles dentro de la estructura, diríamos hoy, del texto. Son como una suerte de momentos en términos de la representación dramática, que tienen una jerarquía, que no se pueden alterar y que tienen escasísimas variaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas partes? Las enuncio rápidamente porque después voy a empezar a comentar la obra y ahí las voy a volver a marcar, ¿sí? Por un lado, el prólogo, que es una escena inicial, que en el caso de Hécuba está a cargo, ¿sí?, del fantasma de
del fantasma de... Ay, no me acuerdo el nombre del personaje. Ya estoy cansado hasta ahora. De Polidoro, ¿sí? Y la intervención de Hécuba y Hécuba, antes de que ingrese el coro, que es el segundo elemento cuantitativo, que sería la parodos. La parodos es el primer canto que realiza el coro mientras comienza a ubicarse, digamos, en el escenario, en una parte puntual del escenario que sería la orquesta, ¿sí? Y después tenemos alternancias entre intervenciones de los personajes, digamos, que hablan, que dialogan, ¿sí? En ese nivel más elevado que es el proskenion, y después se intercalan los episodios con los estásimos, que son las intervenciones cantadas del coro. Los estásimos vienen después de que el espectador vio un intercambio verbal entre personajes, de modo que siempre está, de alguna manera, funcionando con un valor apendicular, es algo que está adosado a lo que se acaba de representar, lo que acaban de decir y hacer los actores en escena, de modo que siempre está comentando, acotando, distanciándose, acompañando lo que dicen los personajes en escena. En este caso, los coros van variando, digamos, desde la imaginación del poema trágico, los coros están representados por diferentes personajes, a veces son viejos, a veces son mujeres, en el caso de Hécuba son mujeres y son prisioneras, es decir, que son pares en el sentido de género, pero también en relación con la circunstancia de cautividad que están compartiendo con la protagonista, con Hécuba. Entonces, en más de un pasaje, cuando interviene el coro, está claramente del lado de ella, ¿no? La acompaña, la defiende, cuando logra su venganza el personaje, falta que le griten viva, poco menos, digamos, hay una consubstanciación en términos de identificación y afectiva, en el caso puntual de la Hécuba, que es muy notorio con la participación del coro, ¿no? Entonces, el grueso de la obra se articula entre episodios y estásimos que se van intercalando y que van estableciendo esa relación fluida entre unos y otros. Y por último, tenemos el éxodo, que como contracara de la Parodos es el último canto con el cual el coro sale, ¿sí?, del escenario y se da por terminado la representación, el espectáculo, ¿sí? Ese sería el orden general de las partes de los elementos cuantitativos, ¿sí? Ahora, además de estos elementos, hay otros dos que pueden aparecer en distintas instancias porque tienen que ver con el manejo de la intriga, no con una organización estructural, ¿no? Tienen que ver con las necesidades de expresión que el poeta encuentre para presentar alguna situación particular. Por un lado está el cosmos, ¿sí?, que es un intercambio muy fluido, muy cargado en términos de patos, de emoción desbordada, ¿sí?, que puede estar a cargo del corifeo con un personaje o entre dos personajes. En el caso de Hécuba tenemos un cosmos al comienzo que se da entre la madre y la hija cuando las dos están enteradas de que Polixena va a ser sacrificada, ¿sí? Es una escena de hondo pesar, digamos. Y por otra parte tenemos el aria, que es, como pasa por ejemplo en la ópera actualmente, o en otros géneros musicales, es un momento en donde el cantante canta solo, hace un solo, digamos, donde se luce una sola voz. Pero en el caso de la tragedia clásica, el que lo hace es el actor, no es ninguno de los que integran el coro. Bueno, eso que también se identifica en el texto por la variación del metro que se utiliza, el tipo de verso, ¿sí?, responde a las necesidades que tenga el poeta. En determinado momento quiere permitirle un lucimiento a alguno de los protagonistas y entonces elabora con determinado metro esa posibilidad de que tenga un canto individual, ¿sí?
Y lo mismo con el cosmos. Cuando la situación dramática amerita una instancia de gran desasosiego para los personajes, entonces estamos en presencia de un cosmos. Es una aceleración también en términos del manejo de las emociones, como un atropellamiento de las sensaciones que el recurso del cosmos permite presentar, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a las cuestiones generales de los elementos que en la definición de Aristóteles estaban presentes y que no está en el Power sobre tragedia, porque ya lo vimos al comentar la poética, ¿sí? Vamos a intentar ahora, con el tiempo que nos queda, ir haciendo un comentario rápido, ¿sí? De algunas cuestiones que después se van a continuar en la clase de trabajos prácticos, pero bueno, yo quiero hacer por lo menos el inicio de un ingreso, si puedo, vamos a ver si puedo terminar el comentario general de la obra. Me gustaría que tengan a mano el texto, ¿sí? O la edición digital que habíamos subido, para poder hacer un seguimiento más rápido de la obra. Si ustedes revisan la edición que compartimos hace un tiempo, van a ver que tenemos una introducción, es una introducción que no corresponde es un paratexto, digamos, es algo que está adosado y que no corresponde a Eurípides. En realidad hay varios paratextos, ¿sí? Por un lado que es una presentación general que hace el filólogo que editó la obra, ¿sí? Que en este caso es, ya les digo, es Medina, que es el traductor y el que hizo las notas, además. Es importante marcar esto, ¿no? Que en las ediciones de los textos del mundo clásico y del mundo medieval necesitamos una cantidad de paratextos para poder manejarnos con más estabilidad al momento de acercarnos a la obra, ¿no? Entonces, son como andamios, muletas que nos generan los filólogos, los editores, para que no la pifiemos tanto cuando tenemos que leer el texto, ¿sí? Entonces, tenemos una introducción que tiene una síntesis argumental, que tiene una estructura esquemática de la obra, donde está organizado por verso esto que yo acabo de presentar en relación con los elementos cuantitativos. Van a tener ahí bien marcado, por eso yo tampoco lo voy a señalar con tanto detalle al momento de comentar el texto, donde se inicia y acaba el prólogo, donde está el primer episodio, etc. Los números de episodios y de estásimos varían en las tragedias, más o menos entre el número de 3 y 5. En el caso de esta obra tenemos 4 episodios que la organizan. Después tenemos un argumento, que es una síntesis del contenido de la obra que han hecho los gramáticos que la fijaron por escrito y que probablemente intervinieron en el texto más o menos alrededor del siglo II o III, ¿sí? Después esta edición repone, como se hace por convención en una obra, en un texto dramático, la presentación de los personajes, ¿sí? Y luego recién tenemos el texto tal como se ha ido transmitiendo en la historia de esta obra, ¿sí? Lo primero con lo que nos encontramos es con el primer personaje, tratemos de recomponer eso, el primer personaje que sale a escena es Polidoro, ¿sí? Polidoro que está muerto, ¿sí? O sea, lo que tenemos en escena es la presentación de un personaje muerto, un fantasma, ¿sí? Que lo que va a hacer es funcionar como prólogo. Nos va a contar eso que habíamos señalado que era muy significativo determinar en el comienzo de la tragedia, que es el argumento, es decir, sobre qué va a tratar esa tragedia. Es importante que el receptor sepa de entrada a qué se va a referir, qué mito va a tomar la tragedia, en qué momento lo va a tomar, ¿sí? ¿Qué mito trabaja esta tragedia? Trabaja, al igual que Odisea, una historia que tiene que ver con el ciclo mítico troyano, ¿sí? Es decir, con todas las vicisitudes que vivieron una serie de personajes en relación con la guerra de Troya. En el caso de Odisea, teníamos el retorno de un héroe a su patria. En el caso de esta tragedia de Eurípides,
lo que se va a representar es la situación de las mujeres que han sido tomadas como cautivas una vez que se ha producido la rendición, que se ha tomado a la ciudad de Troya. Se reparten los bienes y se reparten también las mujeres, ¿no? Que están obviamente esclavizadas y que vuelven con los vencedores a sus patrias, ¿no? Recuerden que la cólera de Aquiles tenía que ver con eso, con que una parte de su arete se veía afectada porque le habían quitado una cautiva que se le había asignado. Es terrible esto, ¿no? Porque está absolutamente objetivizado el cuerpo de la mujer y no varía mucho cada vez que se habla de cautividad de mujeres. Lo vemos hasta incluso entrado el siglo XX, comienzo del siglo XX, con cautividades de mujeres en el Chaco. En el Chaco, lo que es el Chaco Salteño y lo que es el Chaco, ¿no? Entonces, sobre eso va a hablar la tragedia. Polidoro nos introduce en la historia, en el momento de este ciclo mítico amplio que es el ciclo troyano, y los personajes que la van a protagonizar, ¿sí? Fíjense, entonces se da esta cosa que es como muy topicalizada, es un lugar común, de que el personaje aparece en escena y dice: yo soy fulanito, me pasa tal cosa, va a ocurrir tal otra. Dice entonces el espectro de Polidoro: yo, Polidoro, que soy hijo de Écuba, la de Ciseo, y de mi padre Príamo, tal cual cuando se cernió sobre la ciudad de los frigios, etc. Y hay una larga narración sobre la destrucción de Troya y sobre su situación. Él había sido el hijo menor del matrimonio de Príamo y de Écuba, y había sido, con la intención de protegerlo, porque era muy pequeño y no podía pelear, siendo varón, los padres lo han mandado a la casa de una corte, digamos, amiga, con una serie de bienes, de tesoros, de bienes materiales, ¿sí? Para que lo protegieran, para que lo trataran como un huésped, ¿no? Que es una categoría muy importante en el mundo clásico. Lo hemos visto ya en el caso de Odisea. Seguramente le llamó la atención, ¿no? La cantidad de atenciones que sufre Odiseo en la corte de Alcino, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con, lo mismo pasa con Telémaco cuando va visitando a Néstor y a Menelao. Eso tiene que ver con una convención, digamos, una costumbre, ¿sí? de los griegos arcaicos, en donde era una obligación encomendada por los dioses recibir y acoger, ¿sí? a aquel que transitoriamente llega a la casa de uno, ¿no? Bueno, hay una afrenta, hay una hibris claramente en este sujeto que tenía la obligación de acogerlo y que después termina asesinando a Polidoro, ¿no? Todo eso cuenta el personaje en el comienzo de la obra, en el prólogo, ¿sí? Y además anticipa lo que va a ser el núcleo trágico. Esto de que el fantasma de Aquiles ya está muerto en este contexto, ¿sí? En este momento en que arranca la historia, en la representación dramática, Aquiles dice: apareciéndose por encima de su tumba, ha retenido a todo el ejército heleno. Cuando dirigían ellos el remo marino hacia su casa, reclama a mi hermana Polixena para recibirla como sacrificio, grato para su tumba y como honor, ¿sí? Es decir, ese es el primer conflicto trágico, ¿sí? que plantea la obra. Cuando hablo de conflicto trágico me refiero a esta situación extremadamente adversa y que prácticamente siempre se soluciona, digamos, se resuelve en términos de construcción dramática a partir de la muerte de un personaje, ¿sí? Esa es tal vez la distinción más clara entre tragedia y drama que vamos a ver más adelante, ¿no? La resolución del conflicto está mediatizada necesariamente por el derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, lo que está anticipando en el prólogo el personaje es esto, ¿no? Va a ocurrir esto. Fíjense el manejo de la intriga tan laxo que tiene la tragedia.
sabemos, no solo conocemos de antemano el mito, ¿sí?, sino que además el propio personaje, por si alguien no lo tiene muy presente, viene y lo cuenta y lo dice, ¿sí? El manejo de la tensión tiene que ver, lo habíamos comentado cuando caracterizábamos oralidad, tiene que ver con esos rasgos particulares que cada poeta trágico le va a dar al personaje y cómo va a ir tramando las acciones. Sabemos lo que va a pasar. La innovación está en cómo se van a ir desarrollando mínimamente algunas de las acciones y qué particularidades tienen, qué caracteres, ¿sí?, el poeta trágico pensó para cada uno de los personajes. En este caso, por ejemplo, para el caso de Hécuba, la protagonista, esta variación entre esta supuesta desvalía absoluta del presente, cuando se nos aparece el personaje lamentándose, inmediatamente ocurre eso. Hécuba pareciera ser que ha visto en sueños lo que el actor ha dicho en escena. Esa es una especulación que nosotros deberíamos trabar. Parece ser que esto que nosotros como espectadores vimos, todo lo que nos dijo Polidoro, es algo que ella ha soñado, ¿sí? Y en este primer parlamento, ¿sí?, la actitud de ella es bien significativa, ¿no? Dice: hijas, conducid a esta anciana ante las tiendas, conducid sosteniéndola a la que es hoy tan esclava como vosotras, troyanas, pero fue antes reina. Esa variación, ¿no?, de la que fue reina y ahora es esclava, ¿sí?, la que depende, la de aquella cuya vida depende de la gracia de los triunfadores, es un lugar recurrente, no solo en este personaje, sino en todos los personajes en donde se han representado mujeres cautivas, ¿sí? Como en el caso de Troyanas o en el caso de las fenicias de Eurípides, ¿sí? Es bien interesante marcar esta primera caracterización del personaje porque después hay una evolución muy, muy contundente, de modo que para lograr entender ese cambio hay que ir articulando dos rasgos que dijimos que eran, dos componentes que dijimos que son muy importantes para poder hacer avanzar la acción, que son la peripecia y el reconocimiento. Esta pobre mujer esclavizada, vieja, desvalida, cobra otra notoriedad, tiene otros aspectos a medida que se van desarrollando los episodios, ¿sí? Es bien interesante marcar esto también en el comienzo. Nosotros con el prólogo vemos que ha ocurrido una situación importante que va a generar un cambio en la dirección de las acciones, va a producir una peripecia, pero la peripecia no se significa, no está en escena, no se representa en escena. La peripecia ocurrió en la prehistoria, es decir, aquello que no está representado, nos lo cuenta Polidoro. El asesinato del hijo es algo que no ocurre en escena, pero que va a, cuando se conozca, propiciar, ¿sí?, el cambio de las acciones, ¿sí? A esta primera intervención del personaje, que es un parlamento relativamente largo, donde aparece la anciana Hécuba, consecutivamente le sigue la Pardos, ¿sí? La Pardos es la primera intervención de estas mujeres que integran el coro, y en donde comienzan a solidarizarse con el personaje, ¿no? Lo que hacen es justamente contarle aquello que ya ella, por este sueño, este vaticinio, recuerden que el sueño es una instancia de comunicación también de orden divino para el mundo clásico. En esa instancia del sueño se le había pronunciado la muerte de la hija, hay una confirmación de la Pardos, el coro le vuelve, el conjunto de mujeres le dice que esto es lo que se va a tramitar en relación con Polixena, ¿sí? El personaje como que descree, es un poco escéptico, no quiere tomar en serio lo que el coro le plantea. Fíjense que esa es una clara instancia de sostenimiento de la intriga.
Nosotros que conocemos la historia, que conocemos el mito, sabemos que la van a matar. Sin embargo, el personaje en escena, en la construcción, ¿sí?, particular que tiene ese carácter, dice no será posible, no se podrán sumar más dolores a esta madre, etcétera, etcétera. Lo cierto es que inmediatamente llega Polixena a escena y se produce una instancia que es un cosmos, es una instancia en donde se anoticia la hija de esta situación, ¿sí? Y hay fíjense que la construcción de los versos son intervenciones muy cortitas, ¿no? Prácticamente tienen una línea cada una de las intervenciones de los personajes, ¿sí? Esa es una de las marcas del metro que tiene y que está pensado para propiciar en términos de representación dramática la expresión desbordada de una madre frente a la posibilidad de que le asesinen a una hija más. Recuerden que, lo va a decir más adelante, ya ha perdido a todos los varones en el enfrentamiento con los argivos. Mientras que va a seguir perdiendo hijas, va a perder a Polixena y también va a perder a Casandra, que es otra hija que ha sido asignada al botín de Agamemnón, ¿no? A continuación tenemos el primer episodio, ¿sí? Es un episodio importante porque para nosotros que hemos leído Odisea, tenemos la recuperación de un personaje que es Ulises, y acá está esta recuperación de generador de odio que estaba entramado en su nombre, etimológicamente. Ulises es el delegado, ¿sí?, lo es también en otra tragedia de Sófocles, que es Áyax. Es un personaje bien antipático que tiene que ir de manera muy embustera a convencer a Áyax que se vuelva a sumar a los aqueos porque lo necesitan para ganar la batalla. En este caso viene con el mandato de llevarse a Polixena, ¿sí? Hay ahí un diálogo muy, muy interesante, ¿sí?, donde este sujeto, bueno, extremadamente calculador, ¿sí?, ese es un rasgo que perdura o que por lo menos es un elemento en común con la caracterización que tiene Odiseo en la Odisea, ¿sí?, aparece de alguna manera desenmascarado por el diálogo que mantiene con Hécuba, porque ella le recuerda una situación en la que, estando ella como reina en Troya, Ulises ingresa con la finalidad de hacer una suerte de espionaje y ella sabe, a partir de que Helena lo descubre, reconoce su identidad, no lo delata a pesar de ello, ¿sí? Ulises, y esto es un acto que en términos de ritualidad y de usos simbólicos de las costumbres del mundo arcaico es importante destacar, Ulises, con gesto humilde, dice ella, tocaste mis rodillas, ¿sí?, y le solicita en actitud suplicante que no lo delate. La actitud suplicante era una garantía que ofrecían los dioses a partir de las cuales, y eso lo tiene en una anotación al pie, a partir de las cuales la persona a la que se le rogaba, se le suplicaba, tenía la obligación de actuar en consonancia, ¿sí?, con el pedido del desvalido, ¿sí? En este caso, respetuosa de esa situación, lo que hace Hécuba es no delatarlo. En términos muy estratégicos, esta madre doliente reitera ese gesto y es ella la que más adelante le va a solicitar, dice, yo te toco a mi vez la cara y la mano y te pido la gracia de entonces, es decir, el favor que como suplicante le había dado, y le suplica que no mate a su hija. En una actitud bastante comprensible, o por lo menos en un lugar común en cuanto a la representación que se hace de la figura de Helena, la madre va a decir, bueno, sacrifiquen a Helena, que es la responsable de todos los desastres que trajo la guerra de Troya, ¿no? Recuerden que Helena es la responsable, digamos, ahí hay también un matiz de orden misógino, ¿no? Pero muchas tradiciones críticas la ven como la responsable
del surgimiento de la guerra, porque parece ser que en realidad no fue tan raptada por Paris, sino que fue voluntariamente. Paris era el hombre más hermoso del mundo, así que probablemente no fue muy a disgusto a Elión, ¿sí? Bueno, hay ahí un pase de facturas, digamos, en relación con la figura de Helena, ¿sí? Todo este cruce, este diálogo, estos parlamentos que tienen Ulises, Odiseo y Hécuba, están atravesados por una particularidad que tiene que ver con la búsqueda del razonamiento, ¿sí? Permanentemente, lo voy a señalar quizás con mayor detalle más adelante, los personajes intentan persuadirse mutuamente, ¿no? En este caso, bueno, Hécuba intenta convencerlo de que no mate a su hija, de que no la sacrifique, y Odiseo intenta sacarse el peso de cambiar de decisión diciéndole que no hay posibilidad de tomar otra, ¿sí? La fuerte presencia de estas búsquedas del razonamiento para llevar adelante las acciones es una huella que perdura del accionar de un grupo de sujetos, de pensadores que son contemporáneos a Eurípides y que aparecen directamente mencionados más adelante en la obra, que son los sofistas. Los sofistas eran profesionales en el uso de la palabra con la finalidad de ensayar o llevar a su excelencia las dotes argumentativas, ¿sí? En relación con el uso de la palabra, ¿no? Por lo cual algunos los vindicaban y otros los trataban como estafadores, porque podían usar un mismo argumento para condenar o para salvar a alguien, ¿no? Entonces es ese nivel, ese marco del uso muy pulido, pero al mismo tiempo descarnado de la palabra, está asociado, ¿no?, a la práctica sofista, y de hecho ese adjetivo sofista hasta la actualidad tiene un matiz peyorativo, ¿no? Bueno, el accionar contemporáneo de estos personajes, digamos, datados históricamente de los sofistas, ¿sí?, que ocupan además un lugar dentro de la historia del pensamiento del mundo clásico, aparecen recuperados en el caso de Eurípides en más de una oportunidad. Las acciones aparecen razonadas por los propios personajes. Esto es muy significativo, ¿por qué? Porque si lo comparamos con el teatro de Sófocles o el de Esquilo, hay casi una suerte de, iba a decir ausencia, pero no hay ausencia, hay una presencia muy decorativa del mundo religioso, ¿sí? En otras obras, el accionar de los personajes está motorizado por ciertos desniveles que parten de la propia incapacidad humana para resolver ciertas cuestiones, ¿no? Mientras que en Sófocles y en el caso de Edipo ahí es paradigmático, en Sófocles, en Esquilo también, los personajes son títeres de el destino de los dioses, ¿no? Bueno, eso está muy atenuado en el caso de Eurípides. Vamos a ver que los personajes intentan persuadirse porque los valores están puestos en una beta muy humana. Eso justamente es lo que nos permite hoy hacer un reconocimiento, una empatía, los sofistas enemigos de los filósofos. Bueno, es para discutir eso. En todo caso son modos estratégicos que ningún filósofo después va a despreciar, porque una instancia que todo filósofo más o menos explícitamente utiliza es la persuasión, ¿no? Bueno, entonces, si seguimos avanzando, ¿sí?, una vez que está inevitablemente planteada la posibilidad de que imperiosa, de que Polixena tiene que ser sacrificada, ¿sí?, la instancia del sacrificio
de seres humanos es una recurrencia dentro del mundo clásico, y varios ciclos míticos aluden a ella, tienen que ver con modos de pervivencia de prácticas religiosas evidentemente más arcaicas, ¿sí?, que después se fueron dejando de lado. En este primer episodio se da una suerte de despedida entre Polixena y la madre, que tiene un hondo patetismo, ¿sí? En el final de este episodio va repasando las pérdidas y dice Polixena, por ejemplo, y Polidoro, mi hermano, que está entre los tracios aficionados a los caballos, ¿no? Refiriéndose a uno de los hijos que le queda vivo, a Hécuba. Hécuba le responde: si es que está vivo, pero desconfío, tan desdichada soy en todo. Vive, le dice Polixena, y cuando mueras cerrará tus ojos. Ese tipo de intervenciones, una vez que nosotros como espectadores ya hemos escuchado el fantasma de Polidoro en el comienzo de la obra, hace que acompañemos desde un lugar privilegiado eso que el personaje en escena desconoce, en el caso de Polixena, o sospecha, por lo menos desde el vaticinio, en el caso de Hécuba. Ese lugar privilegiado en el que se coloca al espectador es una de las genialidades que hace operar el poeta trágico al momento de volver a contarnos una historia que ya conocemos, ¿sí? Lo interesante del cierre de este primer episodio tiene que ver con el explícito deseo de venganza que comienza a exteriorizar Hécuba, ¿no? En esta suerte de mutación, de cambio que va a tener el personaje, hasta llegar a el modo en que se va a referir a ella. Hoy estoy muy mal con los nombres. Polimestor, bastante complicado también. Cuando una vez, digamos, en la situación desfavorable de que se ha producido ya la venganza sobre su persona, la va a tratar de perra, ¿sí? Esa construcción, ¿sí?, esa evolución o alteración que tiene el personaje de la viejita desvalida que aparece en escena con el bastón sostenida por las otras esclavas troyanas, termina en una actitud, digamos, de administradora de justicia, y desde la visión desesperada también de quien ha sido vencido, calificada como una perra, ¿no? Las calificaciones o las adscripciones de los personajes femeninos a figuras que tienen que ver con los animales o figuras sobrenaturales, ¿sí? Es una constante en el teatro de Eurípides, y en el caso de Medea, por ejemplo, es un elemento muy significativo, donde la degradación de lo femenino siempre está mediada por esa comparación con la figura de un animal, ¿sí? Inmediatamente después de que acaba el primer episodio, ¿sí?, tenemos el primer estásimo, que es esta segunda intervención del coro, donde se realiza una serie de un aporte de información que tiene que ver con lo que acaba de ocurrir. Justamente la intervención del coro, que está organizada en este caso con 2 estrofas y 2 antístrofas, la participación del coro, esto también tiene que ver con una reconstrucción hipotética, se solía hacer, la intervención se hacía a una sola voz, es decir, cantaban todos, o en determinado momento se produce una partición, la mitad del coro canta una serie de versos y la otra mitad luego le contesta cantando otra serie de versos. Por eso ustedes van a tener en la organización de los estásimos la diferencia entre estrofa, antístrofa y en algunos casos el épodo, que se supone que es el canto en el que vuelven a reunirse las dos partes en las que se separa el coro. Bueno, este primer estásimo tiene 2 estrofas y 2 antístrofas, y que van contestándose internamente, ¿no? Tenemos la estrofa, la antístrofa, la estrofa, la antístrofa, ¿sí?
¿De qué habla esta intervención, esta segunda intervención del coro? Justamente de la situación desdichada que viven las mujeres cautivas, las troyanas que son prisioneras, ¿sí? Hay una serie de preguntas retóricas en donde se cargan las tintas justamente sobre el lugar desvalido que tiene la mujer cautiva, ¿no? Se pregunta hacia dónde irán, a dónde las llevarán, ¿sí? Se enuncian diferentes lugares posibles a donde serían trasladadas junto con sus poseedores, ¿sí? Bueno, faltan 5 minutos. Prefiero, en todo caso, retomar la clase que viene, algún comentario general sobre la obra, y que además la van a transitar un poco más porque hoy van a trabajar también en la clase de trabajos prácticos en relación con eso. Y me gustaría que dediquemos estos 5 minutos a que, bueno, me hagan alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado suficientemente claro en relación con lo que llegué a exponer, ¿sí? La verdad es que me canso más frente a una pantalla que dando clase en el anfiteatro. El profe, ¿Sí? sí. Usted antes de hacer todo el comentario de ECUA, habló de elementos que pueden o no aparecer en la tragedia. Uno era el cosmos y el otro, ¿cuál era? La aria, o el aria, Aria. mejor dicho. El aria, porque si no hay un problema de cacofonía. El aria. Es una instancia de intervención cantada que hace un personaje desde el escenario, digamos, un personaje que no forma parte del coro. Es un momento en el que canta y se luce un personaje en el escenario. Sí, profe. ¿Y qué era el épodo? El épodo, cuando el coro interviene en los estásimos, ¿sí? Es muy común que se fragmente y una mitad canta unos versos que son, digamos, respondidos o contestados por la otra mitad. Y muchas veces se cierra esta intervención duplicada con un canto común. Las dos partes cantan juntas otra sección de versos y esa parte que cantan otra vez todos juntos, todas las voces, es el épodo. Bien, profe, gracias. Profe, Sí. ¿puedes repetir lo de estrofa y antistrofa? O Eh, sea, la, ¿cuál la corresponde? Cada intervención, cada estásimo, cada intervención del coro puede estar dividida por una división interna que hacen las voces del coro, en donde una parte canta una serie de versos, eso se llama estrofa. La parte que sigue, que le contesta, digamos, a esa primera porción de versos, es la antístrofa. Y a veces también se vuelven a reunir todas las voces en el final cantando otros versos como una suerte de cierre, y esa parte donde cantan todos los miembros del coro otra vez juntos se llama épodo. A ver, nosotros no vamos a pedir en ninguna instancia de evaluación que ustedes enumeren a pie juntillas y que caractericen todos estos elementos. Lo que sí nos parece importante es que reconozcan qué es cada cosa y qué función cumple desde el punto de vista de la convención con la cual está registrado por escrito un texto, una tragedia y que pertenece al mundo clásico. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a Chekhov, por ejemplo, o a Shakespeare, vamos a ver que ya no están funcionando las mismas convenciones. No están funcionando las mismas convenciones para la representación y tampoco las convenciones para la fijación por escrito, ¿sí? Del texto dramático, ¿sí? Entonces, un eje que sí no deben desatender es esta diferenciación que presenta Aristóteles entre elementos compositivos y constitutivos, ¿sí? Para poder ver cómo operan
más que una identificación por la identificación en sí, lo que interesa es ver cómo operan, cómo están siendo utilizados, trabajados, cómo el AEDO está articulando el manejo de la acción usando una peripecia, un reconocimiento, cómo el poeta trágico va presentando un carácter, por ejemplo, en el caso de Odiseo o el de Écuba sobre todo, y lo va matizando, lo va retocando a partir de cómo lo hace expresarse, ¿no? Cómo aparece la expresión del personaje, ¿no? El pensamiento del personaje. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Ahí hay si una no hay más pregunta en preguntas, el, perdón Hernán, a en ver, el chat, es más operativa. a ver, lo de los prácticos evaluativos. Bueno, hoy justamente en las clases de trabajos prácticos van a hablar de eso, ¿sí? Porque ya tenemos las fechas en que se van a realizar los prácticos evaluativos y los temas que van a ingresar. Así que eso lo ven en la clase de trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, como siempre les digo, vamos a tener clases, seguimos teniendo nuestras clases de consulta, así que les recomendamos que cuando queden dudas, hagan el contacto a través del Messenger, en los horarios en que les habíamos hecho la publicación en el perfil de la cátedra, para poder, digamos, mejorar algún aspecto que no haya quedado claro, cualquier situación que por ahí la lectura del material crítico y literario vaya aportando. Esas son cosas que podemos ir trabajando en las clases de consulta, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a volver a reencontrar para clases teóricas y prácticas de acá a 3 semanas recién. Las 2 semanas que siguen no vamos a tener clases porque están las mesas de examen, ¿sí? Les recomendamos que durante ese tiempo elaboren, digamos, sus recorridos a partir de la lectura del material, ¿sí? De las obras literarias, y que avancen sobre la lectura de los cuentos de Chaucer, que todavía no subimos, pero vamos a subir en estos días, indicando cuáles son los que hay que leer, porque vamos a cerrar rápidamente esto que ha quedado incompleto, digamos, en cuanto a la presentación de Cuba, y yo voy a hacer una presentación de Edad Media, y vamos a avanzar con los cuentos en la próxima clase. Así que bueno, esas son las indicaciones. Los voy despidiendo, así pueden tomar un respiro antes de la clase de trabajos prácticos. Nos estamos viendo entonces en 3 semanas. Bueno. Un saludo a todos. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, hasta luego.